Hablemos de todas las negociaciones comerciales, porque hay bastantes, las negociaciones entre Estados Unidos y China en Estocolmo. Ahora bien, el hecho es que Besson ha indicado que quizá haya otra prórroga de 90 días. Eso me dice que la negociación en sí no va realmente bien. ¿Es eso lo que piensas? Eso es exactamente lo que estoy pensando. Y por supuesto, no ha ayudado en nada todas estas declaraciones contradictorias y cada vez más extrañas que está haciendo Donald Trump, en las que amenaza a China con aranceles, no por algo que China pueda hacer, sino por algo que Rusia, un país completamente diferente, podría hacer. Ahora bien, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Pero añade una capa adicional de incertidumbre y debe hacer que los chinos se pregunten, ¿cuál es el sentido de que hagan cualquier tipo de concesión a Estados Unidos? Sí, dado el caso de que se llegue a un acuerdo en Estocolmo, Estados Unidos podría romperlo si Trump decide imponer lo que él llama aranceles secundarios, sea lo que sea que eso signifique, a China de todos modos. Personalmente, no creo que él vaya a hacer eso, pero me parece que los chinos no están dispuestos a hacer concesiones a los estadounidenses. Ayer leí un artículo en Reuters en el que específicamente sobre la cuestión de que China compre petróleo ruso, los chinos dijeron, miren, esto no es asunto suyo. Lo que está en juego es nuestra soberanía económica. No vamos a negociar sobre eso. Cualquiera que sepa algo sobre China sabría que eso es exactamente lo que dirían. Dirían lo mismo sobre el petróleo iraní o el saudí o sobre cualquier lugar de donde compren petróleo. No van a permitir que su política comercial, su comercio exterior, sea decidido por Estados Unidos. Quiero decir, esa idea es absurda y completamente inaceptable. Y si se dieran en algo así, como la noche sigue al día, los estadounidenses vendrían y exigirían otra cosa. Pero sospecho que en este momento no hay un acuerdo real sobre nada, así que simplemente van a aplazar la decisión, porque como he dicho, no creo que los estadounidenses tengan siquiera una estrategia económica o comercial coherente, porque para ser franco, nunca he visto una. Nunca he visto un conjunto de ideas de los estadounidenses que lleven a China y que puedan tener algún sentido. Y si miras quién está negociando en nombre de Estados Unidos en Estocolmo, tengo que decir que tampoco me impresiona especialmente ninguno de ellos. Sí, hay algunos, según los medios chinos, solo para que sepas de dónde saco mi información. Así que China tiene mucha gente de medios independientes, pero también hay algunos como semigubernamentales. Ya sabes, no son totalmente del gobierno, pero tienes la sensación de que tienen alguna conexión con el gobierno o con grupos de expertos relacionados con universidades y cosas así. Así que hay algunos de ellos a los que sigo que a veces te dan información más allá de la narrativa oficial. Según algunas de estas fuentes, lo que decían es que en esta discusión comercial, sí, la compra de petróleo ruso es un punto polémico, como acabas de decir, pero además están exigiendo que China dé a Estados Unidos acceso total a las tierras raras chinas. Ahora bien, hasta ahora China ha relajado su control sobre el uso civil de las tierras raras, pero lo que Estados Unidos está diciendo es que necesitan darnos acceso total, tanto como queramos. ¿Por qué China aceptaría algo así, verdad? Son las tierras raras de China, así que tienen derecho a... Bueno, Estados Unidos nunca haría eso. Si tuvieran un monopolio sobre las tierras raras, nunca lo cederían de esa manera. Le están exigiendo a China algo que ellos mismos nunca aceptarían. Así que, quiero decir, esto vuelve a mostrar el increíble sentido de derecho que tienen estas personas. No solo es ilógico, sino que no puedo imaginar que pase desapercibido para la gente en China que exigir ese tipo de acceso recuerda de nuevo a una relación de tratado desigual. Es decir, tienes tus recursos y no has acceso irrestricto a ellos. China ya ha pasado por eso. Ajá. Y otra cosa más es TikTok.
Recuerda que hablábamos de la razón por la que Trump sigue insistiendo en esto. Él cree que es una carta que tiene. Y, por supuesto, China ha dicho de nuevo que no habrá venta de TikTok. Pero siguen, ya sabes, simplemente siguen. No pueden, como decías, no pueden aceptar un no por respuesta. Así que TikTok es otra cuestión, en fin. Así que, al parecer, estas son las cosas que simplemente están sacando a relucir. No están llegando a ninguna parte. Absolutamente. Si quieres mi opinión personal, creo que el tema del petróleo ruso está siendo promovido por los estadounidenses más como un punto de presión sobre China que por cualquier otra cosa. No creo que realmente crean que los chinos vayan a ceder en algo así. Y como he dicho, obviamente los rusos tampoco lo harán. Así que creo que han sacado este tema de la manera en que lo han hecho ahora para intentar presionar a los rusos o a los chinos. Pero por supuesto, cualquiera que tenga algún conocimiento sobre China sabe que eso simplemente no va a suceder. Sí, sí. Ahora, hay algo positivo, sin embargo. Quiero decir, Trump sí negó a la líder de Taiwán la posibilidad de hacer una escala en Nueva York y Las Vegas. Para que lo sepas, esto es algo que se le negó a la líder de Taiwán. Intentan hacer eso el primer año que están en el cargo. Siempre hacen un viaje. Lo llaman un viaje para visitar algunos países sudamericanos, pero hacen una escala en Estados Unidos, en la costa este y la costa oeste. En la costa este, casi siempre hacen escala en Nueva York porque normalmente recibirían una invitación del Hudson Institute para dar un discurso. Así que para que sepas cómo funciona eso, sí. Así que el Hudson Institute ha estado recibiendo mucho dinero de Taiwán. Eso explica ese plan. Contratan a personas como Miles Yu y Gordon Chang para que estén allí. Así que para que lo sepas. Eso tiene todo el sentido del mundo. Tiene absolutamente todo el sentido. Y tienes razón. Quiero decir, es algo bueno que Trump haya hecho eso. Me refiero a este individuo que pretende ser el presidente de un país que no existe. En fin, también es absolutamente correcto que no venga a Estados Unidos. Y quiero decir, no debería ser bienvenido allí. Es así de simple. Sí, y además hay un intento de destitución por parte de él. Ahora, la destitución en apariencia consiste en que planea destituir a unos 20 o 30 legisladores del Kuomintang, el partido opositor. Eso en sí mismo ya es un problema. Hubo unas elecciones y se deberían respetar los resultados. Pero a él no le gusta el hecho de no tener una mayoría absoluta en el Parlamento, así que quiere destituir a esas personas. Después de eso, pondría a miembros de su propio partido para tener el control absoluto. Pero lo interesante es que la campaña que están promoviendo para esta destitución es que estas personas son pro-China, pro-unificación. Ahora bien, si esa es la narrativa, esto se convierte casi en un referéndum sobre si Taiwán debería unificarse. ¿Y sabes qué? Hasta ahora, de los 24 miembros que intentaron destituir, no lograron destituir a ninguno. Así que fueron completamente derrotados. Absolutamente. De hecho, muy interesante. Mi opinión personal sobre las elecciones en Taiwán es que se hizo todo lo posible para asegurar que este hombre fuera elegido, pero no pudieron repetir esto de la misma manera en las elecciones parlamentarias, que probablemente han ofrecido una expresión más precisa de cuáles son los verdaderos sentimientos en Taiwán. Y por cierto, este asunto de la moción de censura ha atraído mucha atención en Occidente. No digo que los medios de comunicación principales aquí lo hayan cubierto, pero mucha gente que conozco está al tanto de ello, algo inusual para este tipo de noticias sobre Taiwán. Pero ha calado. Y como he dicho, ha sacudido las suposiciones que mucha gente tenía sobre Taiwán y sobre los verdaderos sentimientos de la gente allí. Sí, y si están hablando de, ya sabes, la democracia es buena, Taiwán es una democracia vibrante, entonces deberías seguir.
y respetar lo que dice la gente. Pero no hablan de eso. Este acuerdo que consiguieron Estados Unidos y Europa me parece interesante. Por ejemplo, el primer ministro francés, François Bayrou, calificó este acuerdo comercial como un acto de sumisión a Estados Unidos y dijo que es un día oscuro para Europa. ¿Qué opinas tú sobre el acuerdo? Yeah. What is your take on the deal? I think that something needs to be explained here. The word submission. Creo que aquí hay algo que debe explicarse. La palabra sumisión es mucho más fuerte en francés que en inglés. Es lo que ocurrió en 1940 cuando la Alemania nazi derrotó a Francia y el líder francés de entonces, el mariscal Pétain, se sometió a Hitler. Es decir, tiene ese tipo de resonancia en el discurso político francés. Así que es una palabra muy, muy poderosa. Bueno, China lucha contra Francia por sus derechos. Por eso estamos teniendo esta batalla en Estocolmo. China es un país fuerte, un país soberano y orgulloso que valora su soberanía. Los europeos, creo, como resultado de este acuerdo, han quedado expuestos como incompetentes, básicamente desinteresados en el bienestar del pueblo europeo, y en todo esto los estadounidenses, y dispuestos a darles a los estadounidenses todo lo que quieren. Incluso hubo un artículo en el Financial Times que decía que los estadounidenses estaban asombrados de los sumisos y pasivos que fueron los europeos durante las negociaciones. And passive the Europeans were during the negotiations. I mean, the negotiations that led up to this meeting between Ursula Quiero decir, las negociaciones que llevaron a esta reunión entre Ursula von der Leyen y Trump en Escocia, los estadounidenses esperaban constantemente que los europeos presentaran contrapropuestas, cosa que nunca hicieron. No hubo ninguna señal de una estrategia de negociación europea. Así que Europa se ha visto obligada a aceptar aranceles del 15%, más altos de lo que esperaban y mucho más altos de lo que querían. Han acordado aranceles cero para las exportaciones estadounidenses a Europa. Pero la parte realmente absurda de este acuerdo metido a comprar 750,000 millones de dólares en productos energéticos estadounidenses durante 3 años, es decir, 250,000 millones al año. Actualmente, Europa importa entre 30,000 y 60,000 millones de dólares en productos energéticos de Estados Unidos en un año cualquiera. These numbers are astronomical. Estas cifras son astronómicas, son un disparate. Claramente, Donald Trump las sacó de la nada. Esa es la única explicación. Y los europeos, increíblemente, las aceptaron. ¿Te imaginas a los negociadores chinos aceptando algo así? Ya te he contado antes lo que me dijeron los rusos sobre los negociadores chinos, que discuten, que están informados y preparados, y que discuten cada línea, cada palabra de cada línea, cada coma y signo de puntuación, ya sea en inglés o en cualquier otro idioma. Pero cuando finalmente cierras un acuerdo con ellos, lo cual puede llevar muchísimo tiempo, es absolutamente sólido. Pues bien, aquí ves el enfoque europeo de las negociaciones. Es el polo opuesto. Obtienes un acuerdo que apenas negocian y que no puede ser sólido porque se basa en la fantasía. Because it is based on fantasy. And also, I think some people even pointed out in Europe. Y además, creo que algunas personas incluso señalaron en Europa que von der Leyen simplemente no tiene derecho a prometer algo como tanto el GNL como la inversión de 600,000 millones de dólares. ¿De dónde salen esos 600,000 millones? ¿Vas a poner impuestos a todos los ciudadanos europeos para conseguir esos 600,000 millones? ¿O esperas que lo aporte el sector privado? En ese caso, ¿qué sector privado? ¿Qué empresa? Simplemente no puedes garantizar algo así, prometer algo así. Es absolutamente irresponsable por su parte hacer ese tipo de promesa cuando no parece que realmente se pueda cumplir, ¿verdad? You can fulfill that promises, right? No, she can't. You're absolutely correct. I mean, for one thing, No, no puede. Tienes toda la razón. Quiero decir, para empezar, si los Estados-nación europeos van a proporcionar 600,000 millones de dólares en inversiones a Estados Unidos bajo las estructuras europeas, eso tiene que ser acordado por ellos. No puede, no es función de la presidenta de la Comisión Europea, que es una ejecutiva, comprometer a Europa con una decisión política. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos sobre cuál era el papel de la presidenta del Consejo y cuál es el papel de la Comisión?
and what is the role of the Commission. This is something that should be decided by the European. Esto es algo que debería decidir el Consejo Europeo, los Estados miembros. Quizá puedan decidir invertir $600 mil millones en Estados Unidos, aunque en base a qué, quién lo sabe. Pero, en teoría, podrían hacerlo. No le corresponde en absoluto a Úrsula aceptar esto. Y como he dicho, ni los Estados ni la Comisión pueden obligar a los ciudadanos europeos ni a las empresas privadas europeas exactamente de la manera que has mencionado. Quiero decir, es absurdo. Pero de nuevo, Trump es una cifra en la manga y Úrsula simplemente la aceptó. Just agreed to it. Y para colmo, esta negociación entre China y Europa no fue muy bien. Para empezar, acabo de enterarme de que cuando fueron a China, en realidad China no los invitó. Fueron ellos, von der Leyen y Costa, los que quisieron ir a China. Uno pensaría, vale, tienes tantas ganas de venir a visitarme, deberías tener buenas condiciones para mí, ¿no? Sois vosotros los que queréis que esta reunión se celebre en mi casa. Pues no. Además, hicieron exigencias como deja de comerciar con Rusia. ¿De acuerdo? Nada más de petróleo ruso. Y luego, con los vehículos eléctricos, dicen, vale, podéis vender vehículos eléctricos, pero también tenéis que transferir toda vuestra tecnología clave a empresas europeas. Ahora, las empresas automovilísticas europeas fueron a China, y China sí les exigió hacer empresas conjuntas, pero nunca les pidió una transferencia de tecnología clave. Eso nunca se pidió, pero ahora lo están exigiendo. Y, por supuesto, pusieron acceso a tierras raras de China. Tienen las mismas exigencias que Estados Unidos. ¿Qué les pasa a esas personas? Bueno, obviamente, quiero decir, solo imagina, todos sabemos que Apple estableció líneas de producción en China. Dijeron los chinos, bueno, ya que vas a establecer líneas de producción en China, tienes que darnos todos tus secretos comerciales y sistemas operativos. Tenemos que tener todo eso. Quiero decir, de nuevo, estas son demandas absurdas, ridículas. Yo sé mucho sobre asociaciones. Conozco los acuerdos de coproducción y todo ese tipo de acuerdos que China solía hacer y que hacía con mucho éxito. Esto no es nada nuevo. Lo que se está exigiendo ahora no se parece en nada a eso. Básicamente es la entrega de los derechos de propiedad intelectual, que es algo completamente diferente. Quiero decir, de nuevo, es grotesco. Ahora bien, si la Unión Europea quiere ir a China y quiere cerrar acuerdos con China, entonces, como ya hemos comentado en programas anteriores y como he hablado sobre el Reino Unido, que presenten un plan, que le digan a China, miren, así es como queremos avanzar. Queremos coinversiones. Nos preocupa importar coches directamente de ustedes. Quizá puedan instalar fábricas en Europa. ¿Qué podemos hacer para proporcionar suministros locales y así construir juntos? Ya sabes, se pueden proponer todo tipo de ideas como esta. Se puede elaborar todo un plan de desarrollo. Obviamente, no esperas que los chinos lo acepten de inmediato. Obviously, you don't expect the Chinese to agree to it immediately, but you come up with a proposal, Pero tú presentas una propuesta bien elaborada, meditada y financieramente sólida. Se la presentas a los chinos dicen, bueno, hablemos de esto, y se crean grupos de trabajo y lo analizan a fondo. Puede que lleve un tiempo, pero se puede llegar a algún tipo de entendimiento y acuerdo. Así es como se supone que deben hacerse las cosas. Los europeos no son así. Simplemente llegan de nuevo con un colosal sentido de derecho. Tenemos un problema con Rusia. No queremos que comercies con Rusia. Queremos que exportes algunos vehículos eléctricos, pero queremos que nos entregues toda la tecnología y todos tus derechos de propiedad intelectual en bandeja para no tener que hacer ningún esfuerzo. Quiero decir, ya sabes, estas cosas son absurdas. Sí, y la arrogancia es simplemente asombrosa, porque no hace tanto tiempo Wang Yi visitó Europa, ¿verdad? Esta demanda fue hecha por los europeos, ¿recuerdas? Y Wang Yi lo dejó muy claro, no podemos aceptar esto. Y uno pensaría, vale, los europeos deberían llevar esto de vuelta a la Unión Europea y discutirlo con los líderes, diciendo, bien, ¿qué cosas podemos ofrecer a China para que sea más atractivo?
No, estas personas simplemente siguieron viniendo a China con la misma demanda. Siento que no es de extrañar que el plan fuera una visita de 2 o 3 días y se marcharan en uno. Supongo que China simplemente estaba, ya sabes, simplemente vete. Yes, I agree. I agree. That was my. That was absolutely. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Esa fue absolutamente mi impresión. Y no solo la mía, por cierto. Varias otras personas que conozco pensaron lo mismo. Quiero decir, puedo decir algo en términos generales ahora. Y es que la Unión Europea, que siempre se enorgullece de sus tremendas habilidades de negociación. Ahora, la mayoría de la gente está de acuerdo en que hoy en día hay 3 grandes potencias geopolíticas en el mundo. Una es China, otra es Snyder en Stats Rusia. United States. The other is Russia. Allá. They're losing against all three. Están perdiendo contra los 3. Están en malos términos con los 3. Y están perdiendo contra los 3. Han llegado a un acuerdo desastroso con los estadounidenses. No han llegado a ningún acuerdo con los chinos, con quienes solían tener una relación excelente e increíblemente productiva. Y ni siquiera necesito hablar de los rusos porque sabemos exactamente lo que ha pasado ahí. Quiero decir, si eso no te indica que hay algo profundamente mal en la forma en que Europa está siendo dirigida en este momento, no sé qué podría hacerlo. I mean, I don't know what can. Y China está dispuesta a establecer fábricas en Europa. Ya han montado una en Hungría, creo que es una empresa de baterías, una grande. Así que sin duda pueden llegar a algún tipo de acuerdo. No entiendo a esta gente, simplemente presentan sus exigencias. 1, 2, 3. No es una negociación, es solo una lista de demandas que tienen y se supone que China debe aceptarlas sin más. Absolutely. Yeah. And China Okay. should just take it. I mean, China. I mean, yes, it's- China. Put that aside. Pero bueno, dejando eso a un lado, cuando estuve en Hungría en octubre, oí hablar mucho de este acuerdo del que estaban hablando, con muchísima extensión, sobre cómo el primer ministro húngaro, el señor Orbán, básicamente cree que el futuro económico e industrial de Hungría pasa por una estrecha colaboración con China y que quieren atraer fábricas de automóviles chinas a Hungría y conseguir inversiones conjuntas con China en industrias dentro de Hungría. Y que al parecer dedica gran parte de su jornada a trabajar en esto, porque es alguien que realmente se ocupa de los detalles. Por supuesto, los líderes europeos no hacen nada parecido. Quiero decir, lo que Hungría hace a pequeña escala, ellos son incapaces de hacerlo a gran escala. Como bien has dicho, no es más que un conjunto de exigencias sin ofrecer nada a cambio. Sí, sí. With nothing offered in return. Yeah. And they Y odian a Orbán, por supuesto, por ser táctico, ¿verdad? right. Yeah. Sí, exactamente. And the UK is not doing much better. Y el Reino Unido no lo está haciendo mucho mejor. El secretario de Defensa, John Healey, básicamente dijo que el Reino Unido está listo para luchar contra China si China quiere tomar Taiwán, unificarse con Taiwán. No puede estar hablando en serio, ¿verdad? Solo lo está diciendo. Serious, right? He just saying it. Well, for once, even the British media. Bueno, por una vez, incluso los medios británicos pensaron que esto era ridículo. Quiero decir, probablemente podría encontrar artículos que lo dicen. De nuevo, esto demuestra lo absolutamente desconectada de la realidad que está la clase política británica. El ejército británico ha bajado a 72,000 hombres, de los cuales unos 15,000 son realmente soldados de combate. ¿Vas a lanzar eso contra China? The Navy is down to La Marina tiene 8 barcos, de los cuales 4 están operativos. how many ships? ¿Cuántos barcos construye China en un mes? Solo hago esa pregunta. ¿Y Taiwán? Taiwan? Vamos a luchar contra China por Taiwán, que reconocemos como parte de China porque en Gran Bretaña lo hacemos. De hecho, lo hicimos mucho antes que los estadounidenses, por cierto. Así que esto es simplemente absurdo. So, I mean, this is just inane. Isn't ¿No tiene el Reino Unido algunos problemas económicos ahora? Pero sí tiene dinero para enfrentarse a China. China? I mean, Well, a very good point. We have Quiero decir, bueno, es un muy buen punto. No tenemos dinero, pero aún así debemos luchar contra China. Esa es obviamente la prioridad. Queremos ir a la guerra con Rusia. Quiero decir, por cierto, la retórica sobre esto aquí es abrumadora.
Debemos estar preparados para luchar contra los rusos en 2027, aparentemente porque es cuando nos van a atacar. Sofía, no me lo estoy inventando. Esta fecha, este año, 2027, se menciona constantemente, se repite y se discute. Por supuesto, en realidad no estamos haciendo nada para preparar ninguna defensa antes de 2027, pero estamos hablando de una guerra con Rusia en 2027. Pero ya sabes, no nos detengamos ahí. También luchemos contra China por Taiwán, que está, ya sabes, a 2 continentes y 3 océanos de distancia. Es simplemente ridículo. Y George Galloway, de hecho, señaló que la última vez que Gran Bretaña luchó contra China en el agua fue en 1949. Había un buque de guerra, el HMS Amethyst, ¿verdad? Y estaba en el río Yangtze. En ese momento, las fuerzas comunistas lo encallaron. Pero en aquel entonces, China era mucho más pobre. Ya sabes, prácticamente no tenían nada. Y ahora, de alguna manera, pensamos que podemos luchar contra China. Bueno, absolutamente. Por cierto, no fue la última vez que luchamos contra los chinos. La última vez que luchamos contra los chinos fue en Corea. Estuvimos involucrados con los estadounidenses en Corea. El incidente del Amethyst, cuando yo era niño, allá por los años 60 y 70, fue muy recordado. Y creo que incluso hay una película sobre ello, por cierto, que ya nadie ve, porque nadie quiere recordar ese incidente tan embarazoso. Pero también luchamos contra el ejército chino en Corea, y de nuevo con los resultados que todos conocemos. Y como bien dices, esa era una China diferente entonces. Hoy, China está desplegando casas de 6ª generación. Nosotros seguimos atascados con casas de 4ª generación, de los cuales la mitad no están operativos. Y vamos a luchar contra China. Sí, ahora, Trump le dio a Rusia como 50 días para lograr algún tipo de alto el fuego, pero ahora dice 10 días. ¿Qué está intentando hacer aquí? Quiero decir, ya sean 10 días o 50 días, Rusia no va a ceder, lo sabemos. Entonces, ¿qué está intentando hacer? Bueno, los rusos lo interpretan como una señal de debilidad. Recientemente estaba leyendo, justo antes de hacer este programa, comentarios de un general ruso. Es un general retirado, el general Ivashov, y dijo que es claramente una señal de la frustración de Trump. Cuando dio el ultimátum anterior, esperaba que los rusos o Putin llamaran. Los rusos o Putin no llamaron. Entonces Trump dice, bueno, no estoy interesado en hablar. Él no está interesado en hablar conmigo. No estoy interesado con él. I felt with the cinema, sí, membered. No, no lo he hecho. Solo iré a China si Xi Jinping me invita a ir. Quiero decir, estas cosas, en fin, no vamos a perder el tiempo con eso. Hay un elemento de verdad en eso. Pero vuelvo a lo que dije. Creo que en parte fue con la intención de presionar a China. Las negociaciones en Estocolmo no iban bien, y creo que probablemente está recibiendo información sobre eso de Scott Bess. Está claramente molesto por esto, así que acortó el plazo porque está diciendo a todo el mundo que si los rusos no capitulan, va a imponer aranceles del 100% a China. Como dije, no busques la lógica aquí, pero esto es lo que dijo. Sabes, Jeffrey Sachs creo que está en China ahora mismo. Acabo de ver un breve vídeo y dijo que los rusos juegan al ajedrez, China juega al Go y Estados Unidos juega al póker. Y lo que ocurre con el póker es que, en primer lugar, es un juego corto. Por eso Estados Unidos va de una guerra a otra. Y aunque no salga muy bien, seguimos yendo a esas guerras, creamos un gran lío y luego nos marchamos. Y además, otra cosa del póker es que se farolea. Se farolea todo el tiempo. Creo que es una descripción bastante acertada. Es absolutamente correcto. Totalmente cierto. Lo curioso es que los estadounidenses ya ni siquiera saben farolear bien. Quiero decir, hubo un tiempo en que sí lo hacían, pero ya sabes, ahora están faroleando con cartas muy débiles.
La experiencia de lo que ocurrió en primavera cuando Trump empezó a imponer aranceles del 100% o lo que fuera a China debería haberle enseñado que China no reacciona bien ante los faroles, pero parece que él no lo entiende. But he doesn't seem to understand that. Okay, so let's talk a little bit about this conflict between. Bien, hablemos un poco sobre este conflicto entre Camboya y Tailandia. Creo que es un ejemplo muy típico de los problemas creados durante la era colonial y luego empeoró con la llegada del nuevo actor, Estados Unidos, ya sabes, el nuevo imperio. Así que es muy típico. Tienen este problema con un templo en la frontera. El nombre del templo es interesante, se llama Templo de Preah Vihear. Pero bueno, este templo solía ser, creo, un templo hindú, pero con los años se ha convertido más en un templo budista. Y cuando los franceses se fueron, si retrocedemos un poco, los franceses tenían Camboya, que formaba parte de Indochina, ¿verdad? The French had Cambodia, which is part of the Indochina, right? And then the British occupied Myanmar. Y luego los británicos ocuparon Birmania, y en medio estaba Tailandia, que se consideraba una especie de zona de amortiguamiento. Los británicos se marcharon antes, en 1948, mientras que los franceses se quedaron algunos años más. Durante ese tiempo tomaron este templo y lo hicieron parte de lo que llamaron Camboya. Así que puedes ver que eso es un problema para Tailandia. Ellos lo consideran suyo, pero luego los franceses se lo llevaron. Después de que los franceses se marcharon, Tailandia acudió a la CIJA para intentar recuperarlo, pero la CIJ dictaminó que seguía perteneciendo a Camboya. El problema con eso es la carretera que lleva al templo. Tienes que pasar por Tailandia. Así que ahí es donde está todo este problema. Y a lo largo de los años han estado intentando controlar la frontera. Hay conflictos de vez en cuando. Pero creo que ocurrieron dos cosas que lo empeoraron. Una es que en 2008 este templo fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que aumentó inmediatamente el turismo. Así que ambos países quieren reclamar esa zona para poder beneficiarse económicamente del turismo. Y por supuesto está el tema de las tierras raras. Según tengo entendido, las tierras raras no son algo nuevo. Creo que tanto los británicos como los franceses las descubrieron allí, pero no fue algo importante hasta hace pocos años. Ahora se valoran he visto cifras disparatadas, 600 millones de dólares, e incluso quien dice que más. En fin, creo que ahí es donde está el problema. Sí, estoy completamente de acuerdo. Lo entiendo. Estoy totalmente de acuerdo. Por cierto, solo quería decir, aunque esto es desde una perspectiva británica, Camboya, como bien has dicho, formaba parte de la Indochina francesa. Myanmar formaba parte de la India británica. Los británicos la llamaban Birmania. No les gusta que se les llame así, pero en realidad fue administrada como parte de la India británica. Es algo extraordinario. Tailandia, no les gusta que se les diga esto, que se les recuerde, pero aunque era independiente, los británicos básicamente la controlaban. Es decir, los británicos tenían una influencia predominante allí. Así que, básicamente lo que ocurrió, según lo entiendo, es que cuando los británicos se retiraron, fue la oportunidad de los franceses para tomar el control, que es lo que siempre sucede entre imperios, también entre imperios coloniales. Pero en todos los demás aspectos, tienes absolutamente razón. Y quiero decir, obviamente está el tema del templo. Creo que la gente en Tailandia es budista y todo eso, así que quizás se lo tomen en serio y el templo tenga valor. Y obviamente también existen esas disputas fronterizas. Pero estoy seguro de que en el fondo, detrás de todo esto, está la cuestión de las tierras raras. Y el problema no es solo Estados Unidos en sí, porque siempre son los estadounidenses quienes buscan controlar las tierras raras. Se trata de impedir que los chinos, que tienen buenas relaciones con Camboya y no malas relaciones con Tailandia, consigan esas tierras raras primero. Por si acaso, estoy seguro de que lo sabes, pero el otro gran país donde se extraen tierras raras es, de hecho, Myanmar. Es uno de los lugares principales. Pero por supuesto, de nuevo, China domina la industria allí, lo cual es algo histórico y a largo plazo. Al fin y al cabo, son vecinos.
Pero esto se ha descrito de la manera más terrible en Occidente. Y de nuevo, creo que ha habido problemas en Myanmar, así que creo que están intentando desestabilizar esa industria. Y por supuesto intentan hacer lo mismo en lo que respecta a esta industria también. Así que creo que se trata de intentar evitar que China explote estas tierras raras, cosa que puede hacer y Occidente no. Es decir, no tienen los medios para refinar las tierras raras. Por cierto, creo que lo mismo ocurre con Brasil. Brasil es un productor importante de tierras raras y al parecer tiene grandes yacimientos de ellas. Así que la presión de Trump sobre Brasil y sus enormes sanciones y todo eso, en parte tiene que ver con Bolsonaro, que es su amigo. Pero en última instancia, se trata de intentar controlar las tierras raras en Brasil. Y creo que lo mismo ocurre con Rusia. Por cierto, porque te diré esto. Ahora he oído de una fuente en Rusia que cuando Witkoff iba a Rusia y hablaba con los rusos, nunca dejaba de sacar el tema de las tierras raras. Por supuesto, nadie sabe cuán extensos son los yacimientos de tierras raras en Rusia. Hasta donde yo sé, nunca se ha hecho un estudio geológico adecuado. Quiero decir, estoy seguro de que tienen algo. Pero en fin, los estadounidenses no paraban de insistir en esto. Ahora es una obsesión. Sí, tal como has dicho, todo gira en torno a China. Sí. Y ahora todo también gira en torno a las tierras raras, porque eso es algo con lo que a Estados Unidos realmente le cuesta mucho lidiar. Exacto. Pero Trump al mismo tiempo también estaba muy ansioso por conseguir el Premio Nobel de la Paz, al parecer. Así que afirmó que hizo todas las llamadas telefónicas mientras jugaba al golf, no sé, en Escocia, y dijo que fue él quien logró el alto el fuego, lo cual no es cierto. Sí hizo llamadas y ambas partes estuvieron de acuerdo durante la llamada, pero unas horas después volvieron a pelear. Ahora bien, esto es lo que pasa con Trump. Si realmente hubiera querido la paz, hay una cosa que debería haber hecho, que es no permitir que Tailandia usara los F-16. ¿Recuerdas el conflicto entre Pakistán e India? No permitió que Pakistán usara los F-16. Pero en este caso, claramente permitió que Tailandia los usara. Eso ya es toda una declaración, ¿no? Que apoyaron a Tailandia para bombardear Camboya. Así que el Kirkland al Dortodol fue, pero era fuerte en la que podría conseguir muy rápido. No lo hizo. Solo hizo llamadas telefónicas. Exactamente, él hace llamadas telefónicas. También hace esto todo el tiempo. Finge que ha alcanzado o negociado un acuerdo que en realidad no consiguió. Por ejemplo, afirmó que había negociado un acuerdo de alto el fuego entre India y Pakistán, lo cual resultó no ser cierto. Y también dijo que había negociado un alto el fuego entre Israel e Irán, pero los israelíes dijeron que no era así. Simplemente les dijo a los israelíes que se detuvieran, y eso fue todo. Y lo mismo ocurrió con Camboya y Tailandia. De hecho, por lo que tengo entendido, los países principales que impulsaron las conversaciones fueron los estados de la ASEAN, con Malasia desempeñando un papel importante y posiblemente también China. Pero Trump en sí tuvo muy poco que ver con ello. Miras la foto del The New York Times, una foto muy interesante. Así que ves a Malasia ahí y luego los dos bandos, ¿verdad? Pero luego, detrás de Malasia hay un representante chino y un representante estadounidense. Creo que eso nos dice bastante sobre lo que realmente está ocurriendo. Absolutamente, absolutamente. Y por supuesto quiero decir, tienes toda la razón. Si él hubiera querido detener los combates, podría haberlo parado con una sola llamada telefónica, decirles que dejaran de usar los F-16. Nunca lo hizo. Y Tailandia, de todos modos, casi con toda seguridad lo habría aceptado. Pero claro, Tailandia sigue viéndose en Estados Unidos como una especie de aliado, mientras que Camboya se percibe como más cercana a China debido a la historia. Sí, pero como dijiste, China en realidad también tiene una buena relación con Tailandia.
Yeah, because they're big investment, they're building a road. Sí, porque están haciendo grandes inversiones, están construyendo una carretera, un ferrocarril y conectando diferentes países. Así que sí, China no quiere involucrarse directamente en esto. China fue quien enfatizó que la ASEAN debería encargarse de las negociaciones, sí, la mediación. Y creo que ese es el enfoque correcto, porque ambos son países de la ASEAN, así que la ASEAN debería resolver esto. Creo que ese debería ser el enfoque. Absolutamente. Es exactamente correcto. Pero Trump afirmó que hasta ahora, este año, ha logrado la paz en 6 conflictos, o posibles conflictos. Yo simplemente no. Bueno, no lo ha hecho. Quiero decir, lo que ha hecho es empeorar enormemente el conflicto más grave de todos, que es el de Oriente Medio. La situación en Gaza es ahora absolutamente insoportable. Ha llevado la situación entre Israel e Irán al punto de que estaban luchando entre sí y de que Estados Unidos se involucró. Y en Ucrania ha fracasado por completo. Así que, quiero decir, lo que está diciendo no tiene sentido. Bueno, respecto a la situación en Gaza, es una situación muy, muy grave, ¿verdad? Literalmente, 2 millones de personas están muriendo de hambre. Ahora, por supuesto, cada vez más países están emitiendo condenas y todo ese tipo de cosas. Pero en el fondo, me pregunto, ¿qué piensas tú? Es posible, siento que los europeos y Estados Unidos, ya sabes, los líderes, en el fondo, no sienten realmente que lo que está haciendo Israel sea mucho peor que lo que ellos mismos han hecho en la historia. Entonces, ¿no hay cierto consentimiento hacia todo esto? Sin duda, la hay. Y parte del lenguaje que algunos líderes europeos han utilizado sobre Israel y sus políticas es increíble. Quiero decir, cuando Israel atacó a Irán, y recordemos que lo hizo mientras estaban llevando a cabo negociaciones, y por supuesto, mientras la situación en Gaza se deterioraba hasta el punto en que la vemos ahora, el canciller de Alemania dijo que Israel estaba haciendo el trabajo sucio de Occidente. No entiendo muy bien a qué se refería con eso. Bueno, creo que en realidad dice mucho. Quiero decir, ya sabes, que básicamente están manteniendo a los salvajes bajo control. Para mí, me pareció, tengo que decirlo, un comentario profundamente racista y francamente muy, muy colonialista. Sí, porque si miras a Estados Unidos, sabes cómo los europeos vinieron aquí y cometieron un genocidio contra los nativos. Y en Australia, ya sabes, hicieron cosas similares. Quiero decir, en Canadá también. Así que para ellos supongo que esto no es nada nuevo. Sabes, los sionistas que vienen de Europa no tienen mucho contacto con Oriente Medio. Incluso cambiaron sus nombres de, ya sabes, algo como Ski, ¿verdad? Mileikovsky, ¿verdad? Ese era el nombre original de Netanyahu, para que pareciera que era de Oriente Medio. Pero no lo son, son europeos. Pero así se perciben en Europa. Quiero decir, Israel sigue siendo miembro, por ejemplo, del Festival de Eurovisión. Así que quiero decir, se ve como un país europeo que de alguna manera forma parte de Oriente Medio. Y siempre ha habido conexiones muy, muy fuertes entre Israel y todos los países europeos. Así que existe esta enorme predisposición a apoyarlos. Y por supuesto, a nivel de recopilación de inteligencia y todo eso, quiero decir, todas las agencias de inteligencia están integradas entre sí. Y la agencia de inteligencia de Israel forma parte de la familia, si se quiere. Por eso hacen una especie de cara porque esto no es sostenible. La gente realmente que fue por lo que está ocurriendo. Sí. Quiero decir, es importante decir esto. Quiero decir, los gobiernos pueden sentirlo así. Las élites políticas sí lo sienten. Las poblaciones de Europa están cada vez más horrorizadas. En Gran Bretaña, absolutamente. Y el efecto en el gobierno empieza a notarse. Quiero decir, se lo contaré a sus espectadores. Mi esposa, que es muy apasionada con todo este asunto,
está profundamente afectada por ello. De hecho, ha puesto carteles en la ventana de nuestra casa que dicen, ya sabes, que lo que está ocurriendo en Gaza es terrible y debe parar. Y usted viene y llama a nuestros gracias solo para decir, o apoyamos y os llamamos las gracias por hacer eso. And just want to say we support you and we thank you for doing that. Yeah, I'm trying to figure out why. Sí, estoy intentando entender por qué. Con tanta presión por parte del público, el gobierno sigue siendo tan terco y no hace nada concreto. Hay muchas cosas que podrían hacer. Podrían, por ejemplo, detener todo el comercio con Israel, no tienen que enviar un buque de guerra ni nada por el estilo, pero pueden hacer cosas como esa. Pueden hacer absolutamente cosas como esa. Pueden hacer otra cosa, que no llegue a ese extremo, pero que te aseguro que tendría un impacto muy grande en Israel. Podrían romper relaciones diplomáticas. Quiero decir, eso pondría muy nerviosos a los israelíes. Sería un golpe mucho mayor para ellos que lo que dice que va a hacer Starmer, o lo que ha hecho Macron, que es reconocer al Estado palestino. A los israelíes eso no les importa, pero si los países de Europa empezaran a romper relaciones diplomáticas con Israel, eso sí que conmocionaría profundamente a los israelíes. Pero no van a hacer eso. No lo van a hacer. Sí, estaba intentando entender eso, pero creo que la respuesta es que en el fondo no condenan realmente a Israel de la manera que... Sí, vale. Quiero hablar contigo sobre el cambio climático. ¿Recuerdas esto? Ya nadie habla de ello. Así que por primera vez, las emisiones de carbono de China han disminuido, mientras que su consumo de energía ha aumentado. Esto debería ser una gran noticia, ¿no? Pero nadie habla de ello. China estableció su propio objetivo para 2030 de alcanzar el pico de emisiones de carbono y luego para 2060 ser neutral en carbono. Así que ese es el objetivo propio de China. Y parece que el primer objetivo, el de 2030, se logró el año pasado, porque según los diagramas que veo, fue en marzo del año pasado 2024. A partir de entonces ha empezado a bajar. Así que China logró su primer objetivo con 6 años de antelación. Mientras tanto, hay un informe sobre la EPA. La EPA de Estados Unidos está ahora redactando un plan para acabar con su capacidad de luchar contra el cambio climático. Así que el plan no es luchar contra el cambio climático, sino acabar con su capacidad de luchar contra el cambio climático. ¿Qué opinas? Bueno, quiero decir, este es un tema enorme, pero tienes toda la razón. Esa es la política. Quiero decir, Estados Unidos ha tomado una decisión increíble, que es volver a los combustibles fósiles. Lo están haciendo. Van a continuar. Quiero decir, toda la retórica que sale de Estados Unidos es sobre combustibles fósiles. El presidente habla todo el tiempo de perforar. Por cierto, le dijo lo mismo a Keir Starmer cuando estuvo en Gran Bretaña hace poco. Es asombroso. Y obviamente, ese programa ya no importa. Es una paradoja increíble que hace solo unos años recordarás que la gente decía, estamos luchando contra el cambio climático en Occidente, pero en realidad son los chinos. Ellos siguen construyendo minas de carbón y más minas de carbón, centrales eléctricas de carbón, y están socavando nuestro gran proyecto. Ahora, China es, con diferencia, el mayor usuario, desarrollador y potencia tecnológica detrás de los sistemas de energía renovable. Y de repente todos hemos perdido el interés en esto y estamos volviendo al petróleo y al gas, y sospecho que dentro de poco también al carbón. Ahora bien, lo que quizá no sepas es que hay un historiador británico muy famoso y destacado llamado Adam Tooze. Es en particular un economista especializado en cuestiones económicas. De todos modos, él acaba de estar en China y de hecho acaba de dar una conferencia en Pekín. Está causando un gran revuelo aquí en el Reino Unido en el mundo académico. Su argumento es que no solo China es ahora líder mundial en energías renovables, sino que la producción energética de China, basada ahora principalmente en tecnologías renovables, está disparándose.
Se han presentado gráficos en los que se puede ver cómo la producción de energía en Gran Bretaña, por ejemplo, comenzó en el siglo XVIII, fue aumentando gradualmente y ahora está descendiendo. Lo mismo en Estados Unidos. Empezó en el siglo XIX, subió poco a poco y luego empezó a bajar. Con China, el gráfico es así. Simplemente se dispara hacia arriba. It's just zooming upward. And he said there is no precedent for this. Y él dijo que no hay precedentes de esto en ningún periodo de la historia económica. Lo que China está haciendo claramente no es solo adoptar las nuevas tecnologías, sino entender que estas nuevas tecnologías van a ser grandes consumidoras de energía, van a necesitar muchísima electricidad. Y la única manera de generar electricidad a ese nivel es mediante la adopción de tecnologías verdes. También señala que en todo el sur global, las tecnologías verdes están ganando en todas partes. ¿Y a dónde va a ir la gente? Van a ir a China, porque Estados Unidos y Occidente están eligiendo la tecnología del pasado, los combustibles fósiles. Bueno, mientras que China representa la tecnología del futuro. Y además, si quieres modernizar tu sistema energético, estas nuevas tecnologías que China está liderando están mucho mejor adaptadas a las necesidades de los países del sur global que las tecnologías antiguas. Porque mientras que en el pasado las potencias imperiales podían controlar el suministro de petróleo, carbón y gas, nadie puede controlar la energía proporcionada por el sol, el viento o incluso la energía nuclear. Así que ya sabes, esta conferencia ha causado una gran impresión y esta es una persona muy, muy importante en el mundo académico. Por supuesto, la mayoría de la gente en el Reino Unido no ha oído hablar de él, pero en el mundo académico es muy conocido. Es un punto muy bueno porque eso, con suerte, disminuirá la tensión en torno a los recursos naturales, ¿verdad? La lucha por el petróleo, el carbón y el gas. Exactamente. Y solo para darte un poco de contexto, en China hay mucho debate sobre todo este tema del cambio climático. China está realmente interesada en esto. Una de las figuras principales es Ding Chongli. Es geólogo y también miembro de la Academia China de Ciencias. Fue el presidente y lideró la delegación china que asistió a la Cumbre del Clima de Copenhague en 2009. Posteriormente, concedió entrevistas. Lo que dijo fue que fue una reunión muy tensa. Aparentemente, porque Occidente está presionando a los países en desarrollo. Lo que están diciendo es que, tenemos que detener las emisiones porque el clima, la temperatura aumentará. Si aumenta más de 2 grados Celsius, entonces habrá una catástrofe. Bien, así que por eso calcularon, existe este IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que produjo esto y estableció este límite de 2 grados. Bien, de ahí viene ese número. Y para lograrlo, no podemos permitir que las emisiones superen, creo, los 8.000 millones de toneladas de carbono o algo así. Ahora, dentro de ese marco, lo que decían es, bien, como es una tarea tan urgente para todos, todos deberíamos reducir o limitar nuestras emisiones. Y lo que propusieron en esta cumbre climática es que los países desarrollados, los países occidentales, sus emisiones per cápita deberían ser 2,3 veces las de los países en desarrollo. Quiero decir, ¿por qué es eso? ¿Por qué pueden sus emisiones per cápita ser 2,3 veces más altas? Bueno, dicen que antes sus emisiones eran 7,5 veces más altas. Así que, por esa razón, afirman que ya han hecho concesiones al reducir sus emisiones. No solo eso, sino que después del G8, recuerda, Rusia todavía estaba en el G8, hicieron otra propuesta diciendo que de los 27 países occidentales deberían poder asignar alrededor del 44% de esos 8.000 millones de toneladas de emisiones permitidas.
and the rest of the country, almost like 100 countries. Y el resto de los países, casi 100 países, deberían representar el 56%. Si miras la población, estos 27 países tenían 1.100 millones de personas. Este era el dato de 2009. Y los países restantes tenían 5.600 millones de personas. Así que puedes ver lo enfadada que se puso China cuando salieron estos números. Porque lo que están intentando hacer, según lo que dice China, y estoy de acuerdo, es que quieren asignar finalmente las emisiones a cada país. Y si superas ese número, te van a multar. Y China, siendo un gran emisor, sin duda sería fuertemente multada. Así que de eso se trata esto. Bueno, absolutamente. De eso se trata exactamente. También se trata de crear un grupo de personas a las que se pueda culpar por la situación, culpar a China. Y también se trata de mantener al sur global en un periodo de, ya sabes, impedir su desarrollo. Quiero decir, siento decirlo de una manera tan directa, pero eso es realmente de lo que se trata al final del día. Sí. Y Occidente, como he dicho, siempre se trata de poder. Recuerda esto siempre. No me refiero al poder en términos de generación de electricidad, me refiero al poder en términos políticos y geopolíticos. Así que esto del clima se convierte en una excusa para que ellos ejerzan, ya sabes, aún más su poder. Correcto. Absolutamente. Quiero decir, ahora cumple un propósito concreto, que es básicamente presionar y controlar al sur global y también ir contra China, que en última instancia es de lo que se trata todo esto. Siempre con Occidente, de eso se trata. Incluso cuando Estados Unidos vuelve a los combustibles fósiles, lo que hace que todo sea aún más absurdo. Y por eso la conclusión de Ding Chongli es que los derechos de emisión son equivalentes a los derechos de desarrollo y a los derechos humanos. Creo que es un buen argumento. Tiene toda la razón. Está completamente mejor. Sí. ¿Y sabes qué? Estados Unidos lo ha sancionado, a un científico. Han sancionado a un científico serio. Lo sé. Así que, de hecho, le han impuesto sanciones. Quiero decir, es simplemente increíble. De hecho, puedo decir algo, Sofía. Hace algunos años, bueno, un par de años, unos 5 o 6 años, cuando empezamos a hacer programas en The Duran, Alex y yo hicimos un programa. Fue justo después de que Estados Unidos, por primera vez, sancionara a varias personas en China. Y dije que este era el primer paso. Ahora Estados Unidos está en la escalera de la escalada. Exactamente. Y al final, inevitablemente, empezará de forma pequeña, pero llegará hasta arriba del todo. Porque una vez que empiezas con las sanciones, nunca te bajas de ellas. Sí. Y otra cosa, también en 2021 Ding Zhongli dijo, veamos, apuesto a que estos países occidentales van a abandonar su objetivo. Y efectivamente, justo este año se espera que Alemania no cumpla su objetivo climático para 2030, que consiste en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 65% respecto al nivel de 1990. Esto según su asesor gubernamental e informes de Climate Action Tracker. Así que ahí lo tienes. Y Reino Unido, acabo de ver que Kemi Badenoch, que ahora es la líder del Partido Conservador, ¿verdad? Pues ahora está diciendo que es imposible que el Reino Unido cumpla su objetivo de emisiones netas cero para 2050. Este objetivo, según tengo entendido, fue promulgado por Theresa May, de su propio partido. Y ahora ella dice que es imposible. Ni siquiera están cumpliendo su meta. El Partido Conservador es cada vez más hostil a toda la idea de avanzar hacia las energías renovables. Quiero decir, básicamente están siguiendo la estela de Donald Trump. Él es abiertamente crítico con ellas, así que sienten que ellos también deben serlo. Y Nigel Farage, que lidera el nuevo Partido Reformista, lo es aún más en ese sentido. El gobierno laborista todavía finge que va a continuar con esa política, pero no hay ninguna señal real de que lo vaya a hacer.
Nuestras políticas sobre el clima en Gran Bretaña y en toda Europa están tan desorganizadas que no es sorprendente que haya una reacción en su contra. Te pondré un ejemplo. Me he estado interesando mucho por la cuestión de los coches eléctricos, porque como sabrás, las compras de coches eléctricos han estado cayendo en Gran Bretaña en lugar de aumentar. Y el problema al que se enfrenta la gente y de lo que se quejan constantemente es que no hay infraestructura. No existe suficiente infraestructura para que funcione. Y la razón por la que no hay infraestructura es, volvemos al otro asunto, la generación de energía. Simplemente no hay suficiente energía eléctrica y no hay ningún plan para construir sistemas limpios que generen energía eléctrica. Así que el resultado es que no solo no se están cumpliendo los objetivos, sino que estamos retrocediendo. No es que la gente no quiera pasarse a lo eléctrico, es que es impracticable. Verás, estos son los temas que creo que las uniones europeas y los británicos deberían discutir con China para buscar colaboraciones, ¿verdad? Ahora, lo otro que decía Ding Zhongli, a lo que nunca había prestado atención, es que afirmó que China seguirá sus propios objetivos, lo hagan los europeos o no, porque dijo que las energías renovables no solo son buenas para el clima, sino que tanto el carbón como el petróleo son recursos naturales muy importantes. Simplemente quemarlos es ineficiente. Es un desperdicio, porque con el petróleo sabemos que hay muchos productos químicos y farmacéuticos que provienen del petróleo, y el carbón en realidad contiene elementos de tierras raras. Sabes, hablamos mucho sobre las tierras raras. El propio carbón tiene elementos de tierras raras. Así que son recursos naturales útiles y muy importantes, pero no son ilimitados, ¿verdad? No se producen fácilmente de forma natural. Por eso deberíamos utilizarlos de una manera mucho más productiva. No veo que se estén dando este tipo de debates en Occidente. Nunca había oído eso antes. Es un punto muy bueno. Quiero decir, lo que sí encuentras que algunas personas dicen, lo que dice Adam Tooze, es que el enfoque que está tomando China es el enfoque de la modernidad. Es decir, esta es la forma moderna y tecnológicamente avanzada de desarrollar una economía. Debería decir que, hasta hace poco, él era la persona que más hablaba de los tremendos logros de Estados Unidos como la principal potencia tecnológica e industrial del siglo XX. Y ahora ha dicho que esto ya ha llegado a su fin, porque Estados Unidos se ha quedado atascado con las tecnologías antiguas y China está desarrollando las nuevas. Y, en última instancia, las nuevas formas de generar energía van a ser mucho más eficientes. Pero, ¿por qué crees que Trump ha apoyado tan firmemente tecnologías tradicionales y antiguas, como las industrias del carbón y el petróleo? ¿Por qué está tan en contra de las energías renovables, teniendo en cuenta, por ejemplo, a Elon Musk? Pensaría que Peter Thiel y personas como él deberían haberle influido. Quiero decir, deberían saber que el futuro está en las renovables. Bueno, han perdido en la batalla política porque, por ejemplo, Peter Thiel y Elon Musk desaprueban su política arancelaria, que desde su punto de vista no tiene sentido. Quiero decir, lo que pasa con Donald Trump es que es una de esas personas que adopta unas cuantas ideas y cuando las tiene, básicamente nunca las abandona. Hace mucho tiempo decidió que el cambio climático era una estafa, así que no cree en ello. Le preocupa, y creo que en algún nivel este sentimiento es genuino, el efecto que el cambio de rumbo económico de Estados Unidos tiene sobre el Rust Belt. Por eso quiere reconstruir el Rust Belt. Habla mucho de esto. Va allí. Se reúne con la gente de la zona. Tiene algunas conexiones con ellos. ¿Recuerdas cuando anunció sus aranceles? ¿No estaba llamando a los trabajadores del automóvil cuando se trataba de los aranceles de represalia y todo eso?
La industria automovilística estadounidense nunca ha conseguido realmente, aparte del propio Musk, nunca ha logrado superar los motores convencionales. Desde luego, no está electrificada como lo está la industria china. Así que él, como mucha gente mayor, se aferra a la América que quiere recrear. La América que solía conocer, donde Detroit producía esos grandes coches, con esos grandes motores, donde había fábricas de acero por todo el país, alimentadas por centrales de carbón que expulsaban humo de carbón. Y era una potencia. Él tiene una visión de Estados Unidos muy anticuada, que por supuesto está completamente desconectada de la América que necesita surgir si quiere mantener su lugar en el mundo moderno. Es muy interesante decir todo esto, por cierto, porque, ya sabes, los rusos, a quienes por supuesto todo el mundo menciona como si todo girara en torno a los combustibles fósiles, ya sabes, la gasolinera disfrazada de país y todo eso. Al contrario, hablan de todos estos temas constantemente. Quiero decir, es un tema importante para ellos. Están adoptando un enfoque ligeramente diferente. Bueno, están adoptando un enfoque diferente al de China, quizás porque son un país del norte y no reciben mucha luz en invierno, pero apuestan por la energía hidroeléctrica y la energía nuclear, y son uno de los grandes líderes en energía nuclear. Pero no piensan en estos términos arcaicos. Entonces, cuando piensas en Trump, quizás no solo en Trump, hay una cierta nostalgia por la edad dorada. ¿Crees que hay algunos elementos de eso? Absolutamente. Hay una nostalgia muy fuerte. Recuerdo eso, por cierto, de la Unión Soviética. La Unión Soviética cayó en la misma trampa. Quiero decir, todos estaban volcados en grandes industrias pesadas de ese tipo, y de hecho había más debate, de manera convincente, en la Unión Soviética que quizás hoy en día en Estados Unidos, dentro de estos círculos de formulación de políticas. Es muy difícil para ellos romper con la antigua forma de hacer las cosas. Y con Trump y la gente que le rodea, están absolutamente atascados en la vieja manera de hacer las cosas. Es decir, es el periodo dorado de América, y quieren volver a él. Quieren regresar a la América que todos recuerdan de los años 50 y 60. Y esa es la América que quieren ver regresar. Y además, ¿no crees que con este tipo de movimientos, no sé, me vuelvo cínico, no sé, ¿recuerdas el movimiento Me Too? En el momento en que acusaron a Biden de acoso sexual, desapareció. Al principio era algo enorme, ¿verdad? Había uno tras otro, pero todos eran de la industria del entretenimiento, uno tras otro tenía que ser cancelado, etc. Pero luego cuando llegó a la gente realmente poderosa, ya sabes, Biden, entonces vale, olvídate del Me Too. Y luego también está el movimiento por la paz. Muchas veces las guerras empezaron con un movimiento pacifista. Creo que hay un tipo, creo que también tenía una cita, este tipo se llama Emmett Tyrell, es un comentarista conservador, dijo, cada movimiento pacifista de este siglo ha sido seguido por una guerra. Así que, y por supuesto todo el tema del cambio climático, el movimiento ecologista. ¿Recuerdas Greenpeace? Eran tan activos en todas partes. Parece que cada movimiento quizá empezó con buenas intenciones, pero de alguna manera en el camino cambiaron, ya sabes, o bien son secuestrados, o de alguna manera cambian su objetivo o algo así. Bueno, esto lo he visto yo mismo. Quiero decir, he tenido muchísimos contactos en distintos momentos con este tipo de industria de ONGs y movimientos. Greenpeace, por cierto, es una con la que he tenido algún contacto. Y lo que ocurre es que con el tiempo empiezan a recibir financiación, obtienen fondos de todo tipo de donantes poderosos. Luego los gobiernos empiezan a intervenir y el activismo se desvía hacia los objetivos políticos de los financiadores y deja de ser auténtico. Así que las personas que ves dirigiendo estas organizaciones se están volviendo muy ricas. Siguen preservando la apariencia de activistas,
se visten de cierta manera. Es decir, no llevan trajes de negocios, llevan vaqueros y camisetas y cosas por el estilo. Pero la mentalidad, el carácter, la esencia de estas organizaciones ha cambiado por completo. The feel of these organizations has changed completely. And I'm afraid this goes on all the time, and it affects. Y me temo que esto ocurre todo el tiempo y afecta a todo. Quiero decir, Amnistía Internacional, una organización que estoy seguro en China, la gente no tiene motivos para apreciar, y lo entiendo, por cierto. Cuando se fundó en los años 60, era una organización muy diferente de la que ves hoy en día. Fue creada por un pequeño grupo de abogados y operaba en privado y se comunicaba de forma privada con los gobiernos. Se centraba principalmente en intentar ayudar a determinados presos que acertadamente, a veces equivocadamente otras, consideraba causas justas. No era esta gran organización pública, muy rica que es hoy, que de nuevo, básicamente se instrumentaliza para atacar a los enemigos de Estados Unidos. Instrumentalized to attack America's enemies. En otras palabras, cuando el movimiento comienza, quizás sea una buena idea y esté formado por personas de buen corazón, pero luego, poco a poco, o bien será secuestrado como Amnistía Internacional, o si se convierte en una molestia política, entonces desaparecerá, como Me Too, ¿verdad? Well, exactly. Exactly. Yes. Bueno, exactamente. Exactamente. Sí, exactamente. Quiero decir, Me Too fue, de hecho encuentro Me Too particularmente siniestro, por cierto, en muchos aspectos. Y tienes toda la razón, no han mostrado absolutamente ningún interés en todo esto. Hablaste de esta conversación con Biden, quiero decir, no han mostrado ningún interés en el caso Epstein, por ejemplo. ¿Dónde están en eso? Where are they about that? Sí, quiero decir, nadie habla ya del Me Too, ya sabes. No se menciona. Es especialmente decepcionante para las personas que iniciaron este movimiento. Pensarías que tendrían algo de valor o de carácter o algo así. Una mujer, Alyssa Milano, creo que es una de las grandes del Me Too, es actriz de Hollywood, no sé, de tercera o cuarta categoría, pero incluso ella lo quitó de su cuenta de X, ya sabes, Twitter. En aquel entonces era Twitter. Ya sabes, el tejido era importante para mí. Puso Me Too by su nombre. Pero luego cuando la criticaron por no decir nada sobre Biden, ya sabes, el caso de Tara Reid, lo eliminó. En vez de decir, vale, yo empecé esto, me siento incómoda con todo este asunto. No, en vez de decir eso, simplemente eliminó su Me Too. Sí. Eso fue todo. Y otra cosa, me parece que toda esa gente belicista, ya sabes, los halcones, tienden mucho a usar la palabra disuasión, ¿verdad? Cuando hablan de guerra nuclear, como Albert Jacobi, si lees su artículo, está hablando de disuasión todo el tiempo, como si fuera una persona amante de la paz. Les gusta hacer eso, sí. Bueno, usar palabras como disuasión de manera agresiva, sí, quiero decir, sí, intentando remodelar toda la narrativa. Quiero decir, la manipulación del lenguaje es algo que hacemos muchísimo en Occidente, y es muy malo. Creo que ya he hablado de esto antes, que una de las cosas que hace mucho tiempo recuerdo haber leído, nunca consigo pronunciar bien su nombre, Confucio. Ese es concepto que él, is a Swedish union, la rectificación for. Así es. Usar las palabras correctamente, y lo importante que es eso. Y es un punto que he señalado muchas veces. Y por supuesto, lo necesitamos desesperadamente en Occidente. Porque cuando una palabra como disuasión se utiliza de la manera en que la usa Elbridge Colby, él no se refiere a la disuasión. Quiere decir lo contrario de la disuasión. Quiere decir intimidación. Eso es lo que realmente quiere decir. Y todo este asunto de los aranceles, en realidad, al final, sea cual sea el acuerdo de Trump, va a recaer sobre nosotros. Es un impuesto para el público estadounidense. Pues sí, lo es.
Y como comentamos en el último programa o en el anterior, la pretensión de que esto tiene algo que ver con la protección de la industria estadounidense se está desvaneciendo poco a poco, porque se están utilizando para promover objetivos políticos. Así que vas a imponer aranceles a China porque Rusia sigue avanzando en Ucrania. Quiero decir, es simplemente absurdo. I mean, it's ludicrous. I recently visited a store. Recientemente visité una tienda asiática local. No es solo asiática, también tienen muchos productos europeos, así que en realidad es una tienda internacional. Conozco a la dueña y me contó que estos aranceles le están perjudicando mucho porque tiene que subir los precios. Dijo que intentó absorber parte de las subidas ella misma, pero sí es un 70%. Al parecer había una cerveza o algo de Europa que ahora tiene un arancel del 70%. Me dijo, puedo absorber una subida del 20%, pero eso sigue siendo un 50% que tengo que trasladar a mis clientes. Así que lo que está haciendo Trump está perjudicando a los consumidores y a pequeños negocios como ese. Eso es lo que está haciendo. And a small business like that. That's what he's doing. That's just- Eso es exactamente lo que está haciendo. Well, Bueno, but he got pero él his consiguió su idea. idea. Like you said, Como dijiste, él no cambia, ¿verdad? he Consiguió su idea. got his idea, No, and no. Ninguna cantidad de prueba o argumentos va a hacer que Harper aumente. To make him change his mind. yeah. So we Sí, will see. así que ya veremos. Vale, la semana que viene volvamos a hablar. Siempre hay mucho de qué hablar y es muy interesante conversar contigo. Into talking to you. Huge. Es un gran placer volver a hablar contigo. Sofía, ¿qué es eso que tienes al fondo, si se me permite preguntar? I think it's Creo que es uno de los jardines que visité, probablemente en Suzhou, pero no estoy seguro porque no solo Suzhou, sino también Wuxi, de donde es mi padre, tiene jardines bonitos. Así que podría ser de allí también. so it could be from there as well. I didn't No haré que resina, ni se puede ni eres la zona. ¿Le tiro pescado o el arroz? land of fish and rice. Yes, Sí. yes, Sí es. from that De esa zona, sí. Mi padre son de esas zonas. yes. Sí, absolutamente. Estupendo. Thank you so much. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, Sofía. Que tengas una excelente semana. Great weekend. Thanks for your mate, Sita. Bye. Adiós.